buenas, una semana más a la previa podcast, episodio número 91, paso a paso, como los que parece que está dando el COVID round, pero bueno, lo analizaremos en más profundidad en el episodio de hoy. ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa, Pedro? Entorno prevacacional para muchos y Para los que se lo toman en bueno, verano. efectivamente, algunos ya se han ido, de vacaciones. Y la verdad es que con muchas noticias en el entorno del COVID, quizás es pronto para opinar o para decidir, saber si son buenas las noticias o malas. Pero bueno, creo que sí había bastante movimiento en la última semana como para comentar cositas. Exactamente. No sé si muchas o pocas. Yo para mí han sido pocas porque esperaba quizás que previa a la contratación del entrenador se hubiera anunciado la contratación del director deportivo y creo que como que es lo más importante que hace el director deportivo en gran manera es decidir el entrenador. Entonces no sé si es porque no lo habrá, o como discutiremos hoy en el episodio, si las consecuencias de una posible situación de que no lo haya. Pero bueno, para poner a la gente en contexto, recientemente, hace un par de semanas, Pablo Pin anunció su salida de Covirán en una nota de prensa sin comparecencia. Simplemente salió una carta a la afición y, bueno, en general al club por parte de Pablo, que no salió a dar ninguna explicación al respecto. Y ahí pues empezaron ya los rumores del posible sustituto. Desde entrenadores muy contrastados, como nosotros decíamos en el episodio anterior, pero se empezaban a ver, como San Epifanio y demás, se empezaban a ver ya movimientos en la Liga FEP 1, en la LEP, de banquillos, de esos banquillos que van a competir contra Covirán, empezándose a cerrar. Eh, Se anunció el 21 de junio el anuncio oficial de Ramón Díaz, que será el nuevo entrenador de Covirán Granada. Era un entrenador que no aparecía dentro de las quinielas porque se descartó él. O sea, tanto en el evento que hizo Marca este verano, en el que salieron en entrevista a la llegada al evento a la que a él se le nombraba como el entrenador del año granadino, se le preguntó claramente, estaban allí tanto Pablo como el entrenador como él, se le preguntó claramente, oye, ¿te consideras posibilidad para el futuro? Y él cerró la puerta y dijo que después del esfuerzo que había hecho de irse a la NBA, su objetivo era intentar dar el salto ya total a la NBA. Y tanto eso como después con los amigos de Partidito en la Cumbre, que tuvieron la suerte de tenerlo hace un par de semanas, volvió a refrendar el comentario hasta el punto de decirle, si cambiáramos, os vendría y os daría una exclusiva o tal y cual. Lo dejó muy claro de que en sus planes no estaban el dirigir al Covirán Granada. Eh, Espero y deseo saber las razones que le han llevado a este cambio. No se espera que dé ningún comentario al respecto, y ese es uno de los puntos que quería hablar contigo, porque se encuentra concentrado ahora mismo en París con la selección sub-19 de Canadá, con la que va a estar disputando el Campeonato del Mundo entre el sábado de esta semana hasta el día 6 de julio, desde el día 28. Y bueno, eso abre dos vías de preguntas que te quiero hacer. Pero primero voy a un poquito a contextualizar. El que no lo conozca, Ramón Díaz es un entrenador de las categorías inferiores del extinto CB Granada. Siguió de la mano a Sergio Valdermillo en su inicio en 2013 de la aventura mexicana y dio el salto a primer entrenador ya con un proyecto de prestigio cuando la NBA llega a México en su liga de desarrollo, la G League,
con los Capitanes de México, en los que ha estado hasta ahora, desde el año 2017, en una liga muy distinta, como tú y yo sabemos, porque llevamos viviendo en la NBA mucho tiempo, a lo que puede ser una liga FED, porque la G-League, tú desarrollas un equipo de la NBA, igual que tienes jugadores, los pierdes, es un entorno en el que no sabes con quién te vas a encontrar en el otro equipo, porque les quitan y les entran jugadores con una premura de la que no se estila en Europa. Entonces es un baloncesto muy distinto al baloncesto profesionalizado de Europa, pero aún así es un baloncesto profesional porque es una de las vías para llegar a la NBA. Para eso, David, mi primera pregunta es, sabiendo cómo está esta FEP, con entrenadores que tienen el culo pelado en FEP, con equipos que tienen mucha capacidad, en la casuística de que iremos ahora a esa, después de que no se dé el milagro ACB, ¿te parece acertado la contratación de un entrenador sin experiencia en Europa y que conoce poquito la categoría? Y es que no es solo que no conozca la categoría, es que yo creo que en cierto modo es un proyecto, una propuesta, mejor dicho, continuista, ¿no? El seguir trabajando con gente de la casa, por decirlo de algún modo, amigos, ¿no? Que no perturban el entorno, por decirlo de alguna forma. Y creo que no sé si fue en Radio Marca, en algún programa nuestro anterior, creo que ya hablamos de que considerábamos que tenía que haber un cambio importante, que un proyecto continuista no iba a funcionar. Y no solo desde un punto de vista de entrenador, que como entrenador puede ser un buen entrenador, sino a nivel club, ¿no? Ahí entra la variable importante del director deportivo. La situación actual es complicada, creo yo, porque se ha contratado a un entrenador que no conoce la competición, que no conoce el mercado y que encima tampoco lo está conociendo ahora, porque está concentrado con Canadá. La realidad, el Mundial sub-19 creo que termina el 8 de julio o el 6 de julio. Sí, el día que he dicho antes, sí. La realidad es que nos vamos a encontrar pues a mediados de julio sin tener prácticamente nada. Esa es la clave para mí, sin juzgar el tema del director deportivo, que ahora te quiero sacar la pregunta más directamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que ha sido un movimiento de alguien que está muy alineado con lo que pueda seguir siendo el club, lo que ha sido hasta ahora. Una figura amiga, después tendremos que ver cómo de amiga es, pero es de amiga al entorno de los periodistas, al entorno del club, que tú ya has visto lo que es, David, que es un entorno muy costumbrista en el sentido de que es de muchas costumbres que llevan mucho tiempo arriesgadas. Entonces, cuando este chico vaya a rueda de prensa y se encuentre tanto con Hugo como con la gente del partidito, o con Ainhoa o con quien sea de cualquier otro medio, son gente con la que tiene un trato personal o un trato cercano y al que se le va a dar un trato muy similar al que se le ha dado hasta Pablo Pina hasta el momento presente. Creo que ahí el club ha apostado por no complicarse la vida trayendo a un ente externo al club. Ya dijo en rueda de prensa, no, perdón, en entrevista con Ideal, el presidente hace un par de semanas, no, hace menos, de hecho, hace pocos días, menos de una semana, que el proyecto iba a ser continuista y que iban a intentar conseguir a alguien de la ciudad. Muchos de los ojos empezaron a ir al segundo entrenador, a Zamo, o a Arturo, o a Andrea, que está ahora mismo con Italia. Muchos ojos se pusieron ahí, en gran parte porque él Ramón se había excluido de la terna él mismo durante varias ocasiones en las últimas 2 semanas. Y cuando salió este nombre, pues mucha gente se alegró. Yo entiendo que hay mucha gente que le guste este proyecto granadino y yo creo que es un entrenador que ilusiona a la afición, que eso es muy importante. Creo que la afición, después de este año, que ha sido un año bastante duro, en el que ha habido muchas situaciones que a la afición no le han entusiasmado y mucha gente ha ido al Palacio un poco con desidia, creo que es un entrenador que ilusiona a la afición, al aficionado medio de Granada, más que le pueda ilusionar
Pedro o Curro Segura, incluso, que es otro entrenador granadino. Incluso diría que le pudiera ilusionar un Zamo o un Arturo. Entonces yo ahí creo que el club acierta porque toda la afición, la mayoría de la afición, va a volver al Palacio en septiembre con ilusión de ver a ese hijo pródigo que salió de Granada en el extinto CB Granada, se ha hecho una carrera bastante exitosa en Estados Unidos, en México, en la G-League, y que ahora vuelve a intentar volver a tener una fase de éxito en Granada como la que ha tenido Pablo. Es que aquí las opciones las veo ya complicadas, porque desde el punto de vista del entrenador, que además también a mí me hubiera gustado tener un director deportivo antes, pero como no lo teníamos, yo creo que no podían pasar más días sin que el equipo tuviera entrenador oficial. Entonces había dos opciones, o una opción más arriesgada, como era todos estos nombres que hemos dicho, tipo Epifanio o Pedro Rivero o Para mí un Pedro perfil así. Rivero me ha sorprendido mucho porque realmente era ese nombre que todo el mundo estaba apuntando como es el nombre que encaja. Que entonces, pero eso ya hubiera sido un proyecto, es decir, vamos a hacer un cambio radical, vamos a coger pues yo sé, como cualquier otro club, ¿no? Vamos a traer a un entrenador que conozca la competición, que esté bregado, como en cualquier otro deporte, ¿no? Pues al final se va el entrenador y entra otro pues, de características o de un entorno conocido. En ese caso, yo sigo pensando que hacía falta un director deportivo, pero si no hubiera existido, pues al menos estamos con una visión y en un entorno completamente diferente a tener algo como hemos tenido a la hora de la cultura de la casa, ¿no? De mantener ese hermetismo a gente de fuera. Claro, ahora como no se ha tomado esa decisión, mantenemos esa línea continuista con una persona como Ramón Díaz, en la cual no pongo en duda sus capacidades como entrenador, ni mucho menos. Claro, a las opciones que tenemos ahora es con Ramón Díaz, con o sin director deportivo. Para mí esa es la parte que es fundamental, Creo porque que es fundamental pensar en lo si que viene, tío. de primeras, bajo cualquier tipo de entrenador, creo que hacía falta ese director deportivo. Eso de primeras. Pero con la decisión de contratar a Ramón Díaz y conseguir seguir con ese proyecto, creo que es aún más importante. Porque es que si no, vamos a tener un escenario exactamente igual que hasta ahora, pero con un entrenador que conoce mucho menos la competición en el entorno de lo que conocía Pablo Pin, que de una forma u otra pues llevaba 15 años pasando por todas las fases, ¿no? Desde la Liga LEP Plata, LEP Oro, ACB y conociendo el baloncesto europeo y nacional. Entonces, claro, que se incorpore Ramón Díaz sin un director deportivo, creo que vamos a tener un inicio de temporada, por lo menos, muy, muy, muy complicado. A mí, cuando es como si tú. Nosotros siempre ponemos el foco en lo que nosotros conocemos que es el mundo de la empresa. Yo me imagino empezando una empresa y teniendo que contactar un equipo técnico y que tenga, venga, vamos a contratar al jefe técnico y que después el jefe técnico contrate a su equipo. No contratamos al equipo y después contratamos al jefe técnico. Creo que si se va a traer un director deportivo, si no se ha anunciado todavía por la razón que sea, y se ha concertado con él, se ha alineado el que venga Ramón, pues punto en boca. Si no ha sido así, pues ya es empezar mal. Es empezar mal porque estás contratando la pieza fundamental de su equipo, de su decisión, antes. Que yo no creo que ningún director deportivo inteligente, ante la posibilidad de que llegue Ramón o que Ramón esté en el mercado, dejara pasar esa oportunidad sabiendo lo que yo te he dicho, analizando y leyendo un poquito el entorno granadino que va a recibir a Ramón, pues como lo que es una persona que ha tenido un éxito bastante grande en un entorno muy competitivo y que vuelve a casa para, para intentar crear esta segunda fase. Dicho esto, creo que me resulta muy complicado pensar en que hayan convencido a Ramón con la situación de que van a traer un director deportivo. Yo creo que muchas de las razones por las que seguramente lo hayan convencido es porque
creo que van a Va a seguir, tener control total. creo que van a seguir con este tándem de que le hayan dicho, mira, entre el director deportivo, entre el presidente y cuatro o cinco personas en el club, eh, tenemos que ver una cosa fundamental. Va a seguir Ramón Díaz con el equipo técnico de Pablo Pin, va a traer su equipo técnico, van a seguir Lozamo, Arturo, De Chile, Andrea. Yo creo que Andrea está fuera de ese equipo técnico, porque Andrea es desarrollo y perfeccionamiento de jugadores, con lo cual creo que está fuera de ese roster de Pablo Pin. Creo que es un puesto más independiente de lo que hay el cuerpo técnico. Pues lo primero será, van a seguir Zamo, va a seguir Arturo, van a buscar un set completo nuevo. No se sabe dónde va Pablo. O sea, a día de hoy Pablo Pin no tiene banquillo, a día 22 de junio. El banquillo de Zaragoza sigue vacante, perdón. Eh, no sé yo qué sería para Granada encontrarnos a Pablo Pina en LEP. Imagínate un movimiento así raro en alguno de los banquillos que quedan, encontrarte a Pablo Pina en la LEP. Pero bueno, si eso es así, creo que el equipo técnico de gestión del club habrá perdido una oportunidad de oro de modernizarse, adaptarse a las necesidades y caer otra vez en el conformismo del que tanto llevamos hablando el último año y quizá los dos últimos años. hay otro punto y es que creo que Ramón Díaz ha solicitado, más allá de esta competición de la que estamos hablando, el Europa Sub-19 de El selecciones, Mundial. ha solicitado permiso para que en el caso de que se le llame de alguna selección, poder asistir, ya sea a Estados Unidos, Canadá, México. Que sepamos que Ramón Díaz, su primer salto en México fue de la mano de Sergio Valdolmillo, llevando la selección nacional como asistente. Entonces, Yo creo que me da la no es sensación. casualidad de que él esté en Canadá, una selección que está llevada la Por Jordi, absoluta por Jordi. No creo que sea ninguna casualidad. Y esa era una de las cosas de las que se hablaba mucho, de que después de todo el... Yo no entiendo esta decisión de ninguna de las dos partes. La entiendo desde el punto de vista del presidente, de que se haya visto con la situación con la que se ha visto con Pablo y de tener un atajo y decir, pues es que con este muchacho es de Granada, nos conoce, conoce al club, conoce nuestra forma de trabajar, tal, vuelve a casa, le damos las llaves como se las dimos a Pablo y para adelante. Pero del parte de él, no lo entiendo porque el camino a la NBA, no voy a decir que se le cierre totalmente, pero no creo yo que la NBA esté buscando en la FEP 1, en la LEB, sus entrenadores auxiliares o asistentes o de ningún tipo. Yo, después de la entrevista que le escuché a él con Granada Digital, en la que ponía resaltaba el sacrificio que él ha hecho por intentar cumplir su sueño de la NBA, cuando estaba ya ahí, dar este salto a Granada, pues me cuesta mucho ver la razón. O sea, después de todo el discurso, yo a él le he visto muy incoherente en los dos discursos que le he visto, en las dos entrevistas que le he visto desde que llegó a Granada después de este verano, perdón. La primera, la que le hizo a Granada Digital, en la que ponía en peso el esfuerzo tan grande que él no vio ni hacer al primer hijo, que ha visto, no ha podido venir a despedirse de gente que han fallecido y demás, y que su sueño era ese, y tampoco lo he visto coherente siendo tan directo con el no rotundo a la gente del partidito una semana antes de firmar por Covirán. Entonces yo no sé si haya pasado algo, no sé qué negociación ha habido, pero está claro que estoy muy pendiente de la entrevista que le harán los amigos del partidito para que explicas qué ha pasado esta semana. pero es que esto, a mí me preocupa porque vamos a suponer que ahora hace, bueno, y me alegraría mucho por él, que ahora hace un gran papel en el Mundial Sub-19 con Canadá, ¿vale? Ahora, si tengo aquí las fechas, a partir del 24 de noviembre empiezan las ventanas.
No sería tan descartable, pues que si hace un buen papel, Jordi diga, pues me llevo de asistente a Ramón Díaz. O que, porque ahora mismo no está clasificada, si no me equivoco, ni siquiera para jugar las ventanas, que se clasificara a México Yo creo que es totalmente y que lo volvieran a distinto. llamar. Yo creo que es totalmente distinto. El baloncesto de selecciones ha cambiado totalmente desde que están las ventanas. Desde que están las ventanas, el modelo Sergio, eh, lo diré, Sergio, nuestro seleccionador, Valdolmillo. no, seleccionador nacional, Ah, Sergio Escariolo. Escariolo ya no funciona. Porque está claro que tú no puedes entrenar a un equipo de primer nivel, como pueda ser el Madrid, el Barça, un equipo de Euroliga o un equipo de la NBA y que pueda salir las ventanas. Entonces lo que hacen entrenadores como Jordi y demás, pues es que ese tipo de selecciones pues las llevan los asistentes, pero ellos no van. Jordi, para la gente que no lo sepa, el seleccionador nacional canadiense, pero es entrenador titular, el primer entrenador NBA. Entonces, está claro que él no podría ausentarse en ventana. Yo eso lo descarto totalmente. A mí lo que sí me ha causado mucha sorpresa es que él siendo tan sincero en Granada Digital, tan abierto en la entrevista que le hizo Tony Noguera, de poner en peso el valor de todo lo que ha tenido que sacrificar estos años y que su sueño era ir a la NBA. Después de que el día de Radio Marca lo volviera a refrendar, estando el presidente y Pablo allí, a la pregunta directa de Radio Marca, y que con los amigos del partidito volviera a decir, no, yo mi sueño es este y tal, y que unas semanas después Covirán Granada lo anuncie, pues no sabemos lo que han pasado estos 6 días. Yo espero y deseo saber qué ha pasado. Dicho eso, creo y espero que no haya sido un calentón del presidente para volver a ilusionar con una situación un poco de tener ese vuelco de la noticia, porque yo le veo dos situaciones muy desfavorables para lo que viene con este entrenador. La primera es fundamental, es que este señor está a día de hoy concentrado con la selección canadiense en París y que va a estar las próximas 2 o 3 semanas en las que se van a mover muchos jugadores LED concentrados en eso. Yo entiendo que pueda coger un teléfono para que le llamen y le digan qué te parece que vuelva Jacobo, o qué te parece que nos quedemos con Arrocochea, o qué te parece tal, pero no va a estar aquí el día 1 o el día 2 de julio Es que cuando no vuelva conocerán ni siquiera a los a jugadores. Russell. No, pero anunciaban que Russell iba a volver ahora en enero. Pues no va a estar aquí para hablar con Russell. Yo En enero entiendo. no. En julio, perdón. Que Russell volvía ahora en julio. Entonces, él no va a estar aquí para estar a eso. Entonces, yo entiendo que ahora hay Zoom, que tú y yo hemos hecho este programa Mm. estando en puntos totalmente del mundo, pero que no es ideal que con un proyecto que no es continuista, no es Pablo lo deja con el 60% de la plantilla con contrato y tenemos que buscar las piezas para seguir en ACB. No, es un proyecto de cero. Que lo Esto, veo muy perjudicial. Y la otra parte, que él no ha estado en el día a día de la LEP, que tú sabes lo que es esto, que muchos de los contratos, grandes contratos que hemos tenido nosotros en LEP en la anterior etapa era Luis Costa llamando a Pera Tomás, Yui había jugado ya con Broplay, le decía y tal y cual, el otro llamando al otro, Pablo llamando a uno, Pablo llamando al otro. Entonces, espero que ese calentón de intentar conseguir algo que ilusione y que sea continuista no haya tapado otras cosas que para mí son muy importantes. esto me sirve para hilar y hacer un poco de actualidad de muchos de los jugadores de la plantilla, Sí. de los que había dudas de qué iba a pasar, y ya se empiezan, claro, se ven ya todos los equipos moviéndose, los jugadores también. Lo primero que me ha llamado la atención, Clavel y Wiley, una semana después de terminar la temporada aquí, estaban Ya. jugando en Puerto Rico de titulares. Wiley le Bueno, vi hacer un mate ayer que no sé si dije. estaban de titulares, la verdad, pero que estaban jugando y que Wiley estaban está subiendo. jugando a buen nivel, ¿eh? Yo le vi a Wiley matando con.
Eso, Clavel y Wiley. Me ha llamado mucho la atención, aunque bueno, esto no afecta tanto al Covirán porque se esperaba ya sabíamos su salida, de Amin Noah. Amin Noah no se ha cogido vacaciones y se ha ido a jugar a Indonesia, pero ya se habla, porque la liga indonesia se está terminando y creo que le queda un mes así, pero ya se habla de que lo más probable es que se vaya a Japón. Y me llama la atención, pensaba que iba a tener más hueco aquí en Europa después de la temporada que ha hecho en el Granada y se ve que le pagan bien, desde luego. Eso a mí me ha extrañado mucho porque viendo lo profesional que ha sido de quedarse todo el año, me ha sorprendido mucho que no suene para un Tau, para un Valencia, para un Unicaja, para un Juventud, para un equipo de ese nivel que el año que viene le pudiera dar esa subida de calidad. Y después, dentro de estos tres primeros de jugadores, de Clavel, Wiley y Noah, que ya sabíamos que no iban a seguir el año que viene, había dudas respecto a dos. Uno es Agustín Ubal y otro es Scott Banford, que ya han confirmado su salida. Scott Banford se va a México, si no me equivoco. Con Banford lo confirmó su hijo. O sea, el hijo puso un post en las redes hace 2 o 3 semanas en la que decía, gracias Granada por todo lo que me has dado, no sé, no sé cuánto, y yo lo leía y decía, ahí no hay nadie a bordo llevando las comunicaciones de esta familia, pero se ha confirmado ya antes de ayer que sale a México, que ha salido a México. Y Agustín Ubal, que, pues bueno, como ya también se sospechaba, se va al Baxi Manresa. Creo que es una pena para mí, para el Canadá, pero creo que por parte de Agustín es una muy buena decisión. Creo que es el equipo justo o el tipo de equipo justo en el que va a seguir en ACB y que sí que puede tener minutos y puede tener cierta relevancia. Si se iba a un equipo más grande, iba a tener un papel muy residual, y si se iba a uno más pequeño, no iba a haber diferencia con lo que ya había hasta ahora, ¿no? Entonces creo que ese cambio por parte de los jugadores ha sido correcto. Una pena. Hablábamos en Radio Marca que algunos soñábamos con la ilusión de que dijera, venga, me quedo en el Granada para ser jugador franquicia en LEP. No ha sido así. Como yo bien dije, yo creo que eso es... A mí me ha extrañado lo de Ubal por una razón. A día de hoy, 22 de junio a las 7 menos 5, no se sabe todavía la situación que va a tener el Betis y si va a ser capaz de volver a ACB. Ese era el tercer punto, era hablar de Ramón Díaz, los jugadores, y lo tercero que quería comentar era lo del Betis. Entonces, tema jugadores, para mí, ahora mismo... No sé si hay noticias de alguno más. He visto Arrocoechea, que Sergi García está de vacaciones por Noruega. sí. Me ha parecido ver. Arrocoechea está con la selección 3x3. Roussel está de vacaciones. Lo que ha dicho Ideal es que Roussel volverá a Granada a principios de julio para decidir su futuro, ya sea en ACB o en LEP, o casi con toda seguridad en LEP. Arrocoechea está con la selección, con lo cual pues yo creo que él estará centrado en eso. Y de lo que queda, Pera Tomás se supone que también volverá y decidirá. Y poco más. O sea, de todo lo que queda ahí, yo creo que pensar en cualquier otro jugador de plantilla actual, pues lo mismo, se le puede convencer a alguno a la baja, pero no creo que sea la clave ahora mismo de Covirán. Hay una cosa del tema dual, volviendo, que no se me ha olvidado mencionar, lo tenía que anotar y lo he visto, y es que me llama la atención porque Valtonen y Sergi García tenían una cláusula que decía que quedaban libres en el caso de descender a FEF, cosa que todavía no se ha confirmado 100%. Pero Ubal no la tenía. No. Y ha sido el más rápido en tomar la decisión. Entonces, ahí me gustaría saber, yo no lo tengo la información, entiendo que eso sí ha tenido un coste que repercutirá positivamente en el presupuesto del club, porque han tenido que pagar un traspaso. No tenemos esa información, pero estaría bien. Yo te voy a decir una cosa que me da mucho miedo lo que viene. Me da mucho miedo lo que viene porque veo mucha feria, veo mucha caseta, veo mucho vídeo homenaje a los 3 años en ACB, pero veo poco trabajo de anunciar jugadores y veo poco trabajo de que ya veo en otros equipos. Ya veo otros equipos en los que se está anunciando que viene un tipo de jugador, que viene tal, que viene cual, que se queda, que sale, que...
Creo que es pronto, pero no es tan pronto para una competición como la LEP, en la que hay jugadores muy claves y que te puedes dejar un par de jugadores para el mes de julio, finales de julio, principios de agosto, pues jugadores que no hayan pillado sitio en ACB y que se puedan ver en una situación, pero tanto si vamos a seguir en ACB como si vamos a LEP, creo que no veo movimiento alrededor del club. Eh, Y ojo, que otros años la CB ha empezado más tarde, que en septiembre empieza ya la liga, ¿eh? Sí, y además hay una cosa que para mí es fundamental, David, que es el hecho de que este año la LEP va a ser súper, súper competitiva. El hecho de que hayan subido dos equipos que a priori no estaban ni entre los cuatro o cinco primeros favoritos para subir. Quizá el Betis sí, a raíz de los últimos movimientos que hizo en mercado, que se reforzó muy bien, Ujú. pero no son el Unicaja, La Coruña Baja metiendo 10.000 personas y habiendo tenido un presupuesto súper alto. Hay equipos ahí que están metiendo un dinero como Burgos, que vamos a hablar de estudiantes. Creo que sería bueno empezar a conocer también para el aficionado por dónde van a ir los tiros. Me cuesta mucho pensar que vayan a traer un director deportivo, como te he dicho, David. Hmm. Y dentro de lo del director deportivo, a día de hoy, yo considero que si se quedan, se van a quedar tres jugadores, que son Roussel, que son Pero Tomás, Arrecoechea y Peratomás. Están ahí la vía de que el Betis presente o no los números para el caso de Sergi y para el caso de Baltonen. Y ahí es la clave. O sea, a finales de esta semana se debería saber más de la situación en la que está el Betis, que se supone que que eso necesita es el tercer punto, porque aquí 800.000 euros del ayuntamiento. Se están hablando de muchas cosas, pero hay pocas certezas. Y a mí me escamaría mucho, me extrañaría mucho que una ciudad como Sevilla deje escapar una plaza CB, con todo lo que eso conlleva. Y sobre todo con el cambio de denominación del club que lo va a acercar más al público en general de Sevilla. es que la cosa es que si ya nos vamos al tema del Betis, todo lo que gira en torno al Betis pinta fatal, sinceramente. Mira, tengo delante una noticia, porque hace unas semanas salió la noticia del cambio de denominación. Ya no iba a ser Betis Baloncesto, sino que iba a ser Hereda Sevilla. Es que ya este Pero, año Betis solamente era patrocinador, no era dueño del club, ¿eh? pero la noticia que tengo aquí del día 11, hace 11 días, es la noticia sobre el posible cambio de denominación del Betis Baloncesto es que no hay noticia. Se seguirá llamando así la próxima temporada y luciendo sus colores verde y blanco. No, Es pero eso decir, ya lo ha anunciado el ya es presidente, oficial, no es ya lo oficial. oficial, es oficial que va a pasarse a llamar así y que el Betis seguirá de patrocinador, pero no va a seguir con el nombre del Betis. Pero independientemente de eso, David, Bueno, aquí eso es lo primero. eso La es así. segunda parte, eso es lo primero. Y después la siguiente parte es, la situación del Betis es que el canon que recibe tras el descenso se sabe que ya se lo ha gastado, no tiene ahí ese cash, esa caja que muchos equipos cuando bajan el primer año todavía tienen de remanente. En este caso no es así. La licencia para inscribirse en la ACB es algo más de 1 millón y pico de euros a pagar, no sé si es en 2 o en 4 años, y que ahora mismo lo que necesita el Betis son 800.000 euros que ha solicitado a las instituciones públicas de Sevilla, que es Ayuntamiento y Diputación. No sé si son el Ayuntamiento o a las dos, la verdad. Los que sigan un poco redes de las noticias, el presidente del Betis es una persona más peculiar y se habla de que no tiene buenas relaciones con las instituciones públicas. Aquí ya entramos en una parte de política que se me escapa por completo, porque más allá de las relaciones personales que tenga con los políticos, yo creo que para Sevilla sí que puede ser muy importante el tener un equipo en la primera división, y que creo que esas cantidades como son 800.000 euros para un ayuntamiento como el de Sevilla no les supone mucho problema. También he escuchado que tiene deudas, que la situación no es tan positiva como la que se dicen en algunos medios a nivel económico. Así que, por lo pronto, genera mucha incertidumbre.
Yo creo que esto le viene fatal al Covirán, porque estoy casi convencido, y espero equivocarme, o no, porque no sé si me gustaría quedarme en ACB con un descenso administrativo, con un club sin estructura como está ahora mismo Covirán Granada, sin jugador del año anterior. Sabiendo lo complicado que es estar en ACB y que estar en ACB es un lujo, pero no sé si sería bueno para Covirán volver a reforzarse y a madurar como club. Pero dicho eso, yo creo que le estás con un ojo puesto allí y un ojo puesto aquí para un club con tanta falta de recursos como es Covirán Granada, que tiene una falta de recursos brutal. Nos lo decían cuando estuvimos en la entrevista en Radio Marca, David, gente que conoce al club muy bien. Ujú. Creo que tener un ojo, aunque sea un tercio de un ojo mirando a la ACB, distrae y no beneficia para lo que tenemos entre manos. Se supone que a primera semana de julio se debería saber, pero creo que a Covirán le viene nada más que regular. Me viene Eh, fatal, fatal. Porque además creo que el club no está tomando decisiones rápidas desde el punto de vista. Creo que está muy pendiente de esto, como bien dice, esperando a que ocurre. También entiendo que si están esperando tanto es porque el club sabrá o verá que realmente hay posibilidades de ACB. También el club entiendo que tiene más información que nosotros. pues yo te voy a decir una cosa. Yo creo que lo que pasa es que hay un agujero que ha dejado Pablo Pin de responsabilidad brutal. Y espero equivocarme porque no estoy dentro del Pueden día a ser, día. pueden ser ambas cosas. Pero creo que el agujero que ha dejado ahí Pablo va a dejar. Mira que yo creo que este año último Pablo ha tenido dejación de funciones porque no se ha complicado la vida buscando jugadores que en el entrenamiento le complicaran la vida a él. Y se ha visto muy claro en la confección de plantilla de este año, David. Pero yo creo que Pablo Pin tenía tal control de las actividades del club, fichajes, decisiones y demás, que me hace pensar de que ahí hay ahora mismo un vacío, que se necesita una figura de alguien que sea capaz de tomar las responsabilidades, porque yo no creo que se vean capaces de meter dos personas con mando, un director deportivo y un entrenador. Y eso quizás pues haya sido lo que le haya llevado a convencer al nuevo entrenador, a Ramón, que se hayan visto en una casuística de decir, hostia, que esto lo hacía Pablo, esto lo hacía Pablo, esto lo hacía Pablo, esto lo hacía Pablo, y que se hayan dado cuenta ahora de que no tienen una estructura. Y en vez de ir a buscar ese director deportivo, que no creo que sea tan fácil buscar un director deportivo para un club como Covirán, y después que ese director deportivo busque un entrenador y demás, han tirado por la calle del medio y yo creo que como han estado, creo que se han hecho tres cosas muy mal. Y espero no estar dentro de un año contigo debatiendo esto. La primera es dejar que Pablo decida sobre su futuro hasta la semana pasada o la anterior. Porque si Pablo no seguía, había que beneficiarse de esa situación y saber que estábamos en LEP para haber buscado ese director deportivo, ese nuevo tótem deportivo del club, para que hubiera estado ya la semana pasada o esta semana ya en operación y haber buscado un entrenador en la segunda mitad del mes. Creo que no se hizo nada, no sé si porque esperaban convencer a Pablo, no sé si porque, no sé por lo que fue, pero creo que ese fue el primer error. El segundo error, una vez que eso se anuncia, pues ya vas tarde. Y ya vas tarde y yo veo, pues lo que veo, que se encontrarían con esta posibilidad y rechazarían todo lo demás. Yo me juego contigo una cervecita en la primera previa, David, de que no viene ningún director deportivo y que van a intentar seguir con el modelo y expandir y seguir con este modelo con la sustitución de responsabilidades. Y ahora, pues a ver qué plantilla se hace, qué plantilla se consigue traer con ese vacío de Pablo, con un entrenador que va a volver a Granada y va a poder tener todas las funciones dentro de 3 semanas y sabiendo que es una competición muy competitiva. Y todo ello con la sombra de decir, lo mismo somos ACB, o lo mismo no. Bueno, pues si somos ACB, pues ya habrá momentos de hacer cambios para reforzar esa plantilla, pero obviamente no nos podemos quedar atrás. De hecho, es que estoy viendo aquí mientras hablamos, es que ya estoy viendo muchas noticias de movimientos, de equipos del LEP que están Está claro. fichando, el Orense, el Mallorca. Y nosotros, sin fichajes, que bueno, que puede ser normal no tener fichajes hasta ahora, pero sin previsión de que haya mucho movimiento. Yo lo veo al club haciendo muchos vídeos de agradecimiento por los servicios prestados, de palmaditas por los 3 años en ACB.
De verdad que te digo que yo creo que todo esto de Ramón se ha acelerado porque llegaba allí un día, fue uno a encender la luz y la luz no se había apagado porque la pagaba Pablo Pin, ¿sabes? Y que decías, pero esto, ¿quién lo pagaba? No, lo pagaba Pablo. Iba allí con la factura a pagar la luz a final de cada mes. Creo que Pablo ha encontrado un entorno en el que ha ido creciendo, 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 creciendo con responsabilidades y que ahora, cuando se han visto sin esa figura ahí, yo creo que a más de uno le ha dado un vértigo de mil pares de narices y que han dicho, oye, ¿hay alguna figura de este tipo de la que nos fiemos que pueda hacer esto por Pero nosotros? Y han visto a este hombre. te digo otra cosa, es que yo creo que la Liga LEP en sí está en situaciones bastante parecidas, ¿eh? Ahora mismo, a día de hoy, además vamos a hablar de equipos importantes, ni Coruña ni Fuenlabrada tienen entrenadores confirmados. Así que no somos los que estamos más atrás. Pero de los equipos que han estado arriba este año en LEP, Obradoiro, Estudiantes, Obradoiro Covirán, Cojal de Valdetel, Fuenlabrada, ¿eh? sí, Obradoiro, Estudiantes y Cuidado Tizona con Burgos ese. y Guipúzcoa cambian de entrenador. Así que está todo muy, muy, muy... Yo te lo digo, tío. Yo creo que llegó allí un día uno y no tenían aire a los balones y dijeron, pero ¿y quién le ponía aire a los balones? Los balones tenían aire y se los ponía Pablo Pin. Creo que hace 2 semanas llegó allí uno y se dieron cuenta de la figura de Pablo hasta qué puntos llegaba, pues también por no haber, en momentos de bonanza, haber intentado profesionalizar el club con un director deportivo, con otro tipo de estructura. Y yo creo que eso es lo que se han dado cuenta y han ido a por todas con Ramón porque puede ser esa figura de la que se fíen y que pueda tener ese rol que muchos se llevan en Estados Unidos también de general manager, entrenador y él ser el que ficha, el que negocia y el que hace todo. Entonces ahí yo sí que es verdad que veo que este chico sí puede tener la formación de contratar, de hacer el scouting y demás. Ahora, que no es ideal que tu entrenador se vaya ahora 3 semanas a entrenar una selección en vez de estar empezando un nuevo proyecto como Covirán. Pues esperemos que haya gente ahí que le puedan sustituir y que le den una mano y que cuando vuelva con la mente para lo que tiene que tenerla. Pues sí, pero vamos, el inicio del verano, que empezó ayer, va a ser entretenido. Todavía tenemos que hacer mucho seguimiento a ver qué pasa con Pablo Pin y su futuro. Ya nos vemos obligados a hacer seguimiento del Mundial Sub-17 y a ver cuál es el papel de Ramón Díaz. Ya sabemos que los jugadores van a otro ritmo y tendremos que seguir haciendo seguimientos de todos los jugadores que quedan en la plantilla, que todavía hay muchas cosas por ver, que si siguen o no siguen, a qué equipos se van, ¿no? Porque bueno, parece si J. García y Baltonen pues se quedan libres y se confirma el descenso. Tenemos que hacer seguimiento de qué pasa en el Betis y su política de Sevilla y mucho movimiento, desde luego. Sí, y con todo eso, pues bueno, termina la liga también, nuestra última liga por ahora en ACB. Yo no di una en la final ACB porque el Valencia pasó por encima de un Tenerife al que se le vio agotado en final de temporada. Y el Real Madrid que no dio paso al quinto partido y rompió la serie con un Unicaja en la que se ha visto con muchos problemas como el de Osentowski y demás. Al final de esta serie había demasiado ruido y esa máquina tan perfecta de Ivonne este año e incluso años anteriores pues se ha visto afectada también por un poquito de ruido en el entorno que no ha sido suficiente como para poder competirle al Madrid. Dicho esto, le ganó un partido, estuvo en partido para ganar el cuarto partido, lo podrían haber ganado perfectamente y haber forzado el quinto. Y totalmente envidioso del pedazo de equipo y de institución que tiene Unicaja en Málaga. Y por el otro lado, pues el Valencia que nosotros dijimos al principio de temporada en nuestro análisis de la temporada, cuidadito con Pedro en Valencia, se ha plantado en la final, han perdido el primer partido. A ver si son capaces de sacar el segundo partido en Madrid. Y si no, pues se verán en una situación muy similar a la de Unicaja de no poder fallar. Y con el Madrid no fallar en 3 partidos, este Madrid que tiene tanta necesidad de ganar esta liga este año, lo veo muy complicado. Yo creo que
dentro de que el Únicas ha competido, creo que el Madrid está sinceramente a otro nivel. Porque la sensación es que ha competido, pero porque yo he visto muchos momentos en el que Madrid estaba jugando al 50 o al 60%. Y que el momento que apretaba, especialmente en defensa, se iban parciales de 15 puntos. Sí. Así que el Madrid, pues bueno, creo que sí ganó de bastante holgado el primer partido y creo que va a ser así. Van 41-45 ahora mismo, Ahora desde que mismo que estamos está jugando. grabando. Está ganando Valencia Bueno, tenemos 42-45. otro notición, ¿no? De NBA de última Sí, hora. sí, eso lo acabo de ver, que yo esperaba que se fuera A los a Knicks. los Knicks, pero no va a ser así, va a ser a los Rockets. Bueno, es un equipo joven y que ha competido muy bien este año, ¿eh? Sí, pero yo creo que los Rockets, con un tipo como Durán entrando ahora ahí, yo no sé si va a ser ese jugador que acepte el rol de venir a enseñar, ¿eh? No lo sé. Espero equivocarme y que dentro de un año estén súper arriba, pero me cuesta mucho. Estoy viendo el Madrid 43-45, falta 2 minutos para terminar el cuarto. Ahora mismo, por lo que estoy viendo, Campazo muy bien, Musa muy bien. Eh, lo de siempre. Y por el otro lado, pues supongo que será lo de siempre también. O sea, Arostegui Aróstegui muy muy bien bien, y Montero, que Montero. está rompiendo a jugador mucho más serio de lo que ha sido hasta ahora en Valencia. Pues a ver si le da interés Valencia y por lo menos gana uno ahí que aseguraría seguramente ese quinto partido. A ver si son capaces de ganar, aunque sea hoy, Ujú. y que Bueno, vuelvan a Valencia con ese que fueguecillo. gane fácil. Y hoy se nos cierra también, nos queda como mucho 4 o 5 días de baloncesto ACB, nos quedan pocas horas de baloncesto NBA en un séptimo partido de las finales de NBA. Oklahoma contra los Pacers, Indiana. Indiana ha llevado a Oklahoma un equipo que a priori se veía bastante superior, como le lleva pasando a Indiana toda esta serie, al séptimo partido. Y debo decir que sin ser santo de mi devoción, si Indiana gana esta noche, hay que cambiarle el nombre del estadio a Tyrese Haliburton al estadio de Indiana. Mira, sin ser personalmente un gran defensor yo suyo, pero que a este chico en este equipo, siendo el líder absoluto, Creo que me Siakam parece también extraordinario. está. Siakam está llevando una veteranía que viene también de haber ganado el anillo. Yo he de decirte, creo que Oklahoma está ante una oportunidad histórica difícilmente repetible, sobre todo a vista de que yo creo que con esta final NBA la organización es famosa por permitir este verano cambios como el que acabamos de ver de Durán y favorecer equipos más clásicos y más televisivos a subir para arriba. Eh, Esperemos que a Oklahoma no se le haga bola y se ponga nervioso ante una oportunidad histórica. Creo que los Pacers no tienen nada que perder. Han llegado al séptimo partido de las finales de la NBA. Eh, en cancha de Oklahoma, un equipo que se presentaba como favorito. Todo lo que han hecho yo creo que ya está bien hecho. Y creo que Oklahoma tiene la oportunidad de ganar su primer anillo. Y estuvo en otra final con el jugador del que acabamos de hablar, que han traspasado ahora mismo junto con Westbrook y La Barba y Harden, la que perdieron contra Miami, aquellos Miami Heat de LeBron y compañía. Yo espero equivocarme porque Oklahoma es un sitio al que he ido bastante Oklahoma es un sitio que me gusta porque he ido por trabajo y por esa zona. Espero equivocarme, pero creo que los Pacers hoy sin presión, como lleguen a falta de 5 minutos en partido, como tú has dicho, Haliburton es ese tipo de jugador que está bendecido por los dioses del baloncesto y te gana una eliminatoria en el último minuto, ¿eh? ¿Tú quién crees que gana? Yo creo que va a ganar Oklahoma, pero que es que llevo diciéndolo un mes. O sea, en contra de los Indianas, así que ya no sé qué decir. Parece que desde creo que fue, no sé si fue LeBron o quien salió diciendo que Haliburton era uno de los jugadores más sobrevalorados de la liga. Eh, Claro, es que las Olimpiadas que le dieron a Haliburton también es como para que como gane hoy, saque la libretita.
y empieza a sacar facturas. Y coja la factura y diga, bueno, primero, Es una pena Bueno, es porque... que no fue LeBron, fue votado Ah, por todos los compañeros, por todos... yo no sabía lo de LeBron, pero sí que sabía que ha No, habido es que muchas me he dudas equivocado. Me he de su equivocado. rol tan, No tan... fue LeBron, fue en una de estas votaciones que se hacen en la NBA de que los jugadores, los entrenadores y tal, y votan millones Yo de cosas. ese dato no lo conocía, pero lo Los que sí jugadores conozco... votaron, el resto de jugadores votaron que el jugador most overrated era Teresa Haliburton. Yo eso no lo sabía, pero sí sabía lo que pasó el año pasado en la Olimpiada y la leña que le dieron. Y ese entrenador que para mí se ha beneficiado de tener el mejor uno de la historia y uno de los mejores eh, cinco de la historia de la NBA, como es el entrenador de San Francisco, Kern. Creo que este chico está demostrando mucho y yo espero que gane Oklahoma, porque me gustaría sinceramente que ganara Oklahoma, pero este séptimo partido es el séptimo partido en el que una ciudad pequeña, los fantasmas, tener un jugador tan bueno enfrente, tener un segundo lugarteniente como sea Cam que se ha visto ahí, a ver qué pasa y a ver qué nos encontramos esta noche. De hecho, ya te digo, porque es que yo sabía que LeBron James estaba por ahí. En las votaciones de los jugadores salió votado como el más sobrevalorado y después salió en sus redes sociales LeBron James diciendo que la gente estaba flipando, que Haliburton era un máquina. Pues veremos qué pasa hoy y ya nos quedamos sin baloncesto NBA. En una semanita como máximo nos quedamos sin baloncesto ACB. Yo no sé ni lo que está pasando en el Mundial este de clubes de fútbol porque me está pareciendo un ñordón. Perdonadme la palabra, porque no sé ni quién juega cuándo, ni cómo, ni por qué. Veo un equipo japonés La verdad es que por empatando. lo pronto, a nivel comunicación, falta mucho, porque yo no tampoco me estoy enterando. Y hay muchas veces que digo, anda, pues si está jugando el Madrid, voy a verlo. Nah, no le Oye, interesa a nadie. pues sí había un partido guay porque es Paris Saint-Germain Atlético, pero no me estoy No le enterando de nada. interesa a nadie y creo que es un formato fallido. Después, pues si hay un Paris Saint-Germain Real Madrid, un Manchester City Paris Saint-Germain o cualquier cosa de esta en semifinales, pues si te pilla en un día en el que no tengas nada que hacer del verano, la gente como tú que tenéis los privilegios de trabajar jornadas reducidas, pues lo verás a las 6 de la tarde. Y los que no, pues no lo veremos y no nos perderemos nada, absolutamente nada. O sea que por ese lado, nada. Y ya pues queda de este veranito poquita cosa más, porque al no haber Olimpiada a nivel mundial, ya el año que viene tendremos un mundial. Hay poquita cosa interesante este mes de junio y primera mitad del mes de julio. Hay Bueno, baloncesto femenino ya mismo de... empieza, ya mismo empieza la pretemporada de NFL Bueno, ya me y empieza a ver... seguiremos a los Madrid Bravos. Exactamente, a ver si hacemos algo chulo para que os enganchéis todos a ese proyectaco que son los Madrid Bravos. Y nada más, David, que a todos nuestros gente que nos escribe por redes, como siempre, muchísimas gracias. Esperemos hacer uno más por lo menos antes del final de la temporada. Estamos trabajando ya en el episodio 100. Tenemos bastantes ideas y tenemos ideas para la nueva temporada. Que nada, que todo el mundo muchísimas gracias. Nos vemos y como siempre, pues todo lo que nos enteremos por redes os lo retuitearemos, dando nuestro comentario y todo lo demás. David, Chao chao, y chao nos a todo el vemos mundo. en el final de la próximo final de la temporada de la previa. A ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Chao, chao. Chao.